Buenos días, bienvenidas todas y todos, muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy estamos en esta rueda de prensa para presentar la cuarta conferencia de Masar Badil, la Ruta Alternativa Revolucionaria Palestina, que comenzó con nuestra primera conferencia en Madrid a finales de octubre del 2021. Aquella conferencia representó para nosotras el punto de inicio de una ruta que quiere construir una alternativa revolucionaria en la lucha por los derechos de nuestro pueblo. Quisimos hacerla en Madrid precisamente para que sea una alternativa a la conferencia de Madrid del 91, aquella que llamaron Conferencia de Paz, que luego lo que llevó es a la ruta de la normalización y que hizo mucho daño a la lucha de nuestro pueblo y a la causa palestina. Nuestro movimiento lo hemos construido con las bases, no con las élites. Nuestro movimiento lo hemos ido construyendo con la gente que trabaja sobre el terreno por Palestina y que lucha y que apoya la resistencia palestina desde nuestros territorios o lugares de resistencia donde estamos cada una. No quisimos hacer una conferencia donde hablen gente con mucho conocimiento teórico, sino que quisimos hacer una conferencia donde participe, opine y hable y tome las decisiones las personas que están trabajando sobre el terreno día a día y luchando por la causa palestina. El movimiento Masar Badil pretende unificar y reunir y movilizar y recuperar la voz de la diáspora palestina que ha sido marginada por los acuerdos de Oslo. Queremos recuperar la voz de las mujeres palestinas que también ha sido marginada desde los acuerdos de Oslo. Queremos que la juventud palestina tome su papel y que actúe y que sea la que lidere el movimiento de resistencia palestina. Sabemos que la resistencia palestina efectiva es desde el terreno, desde dentro. Son ellas y ellos los que están luchando, los que ponen el cuerpo y la integridad física y la seguridad para luchar por nuestros derechos, las que estamos fuera en la diáspora, por nuestro derecho al retorno sobre todo y por la liberación de nuestro territorio. Pero nosotras, las que estamos fuera, que formamos parte de ese pueblo, de esa causa y esa lucha, somos más de la mitad del pueblo palestino que estamos fuera. Y tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos un papel que jugar y podemos hacer mucho más teniendo en cuenta las capacidades y los recursos con los cuales contamos desde fuera para poder apoyar a esa resistencia y ser un apoyo y un respaldo para nuestra resistencia en el interior. Este año volvemos otra vez a Madrid para celebrar este encuentro, porque en realidad no es una conferencia al uso, sino es un encuentro entre activistas, militantes de Masar Badil, que nos vemos todo el año por internet y es importante vernos cara a cara, compartir las luchas, compartir los desafíos y las dificultades que hemos tenido y trazar nuestros planes para seguir trabajando juntas y juntos el año que viene. Es importante este encuentro, que ha costado mucho celebrarlo, dadas las circunstancias en las que se encuentra nuestro pueblo palestino y que también repercute en nosotras aquí en todos los terrenos, pero ha sido un gran logro poder juntarnos para poder seguir trabajando juntas. Doy la palabra a mi compañera Sausal del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama y después daremos tiempo para algunas preguntas si alguien quiere. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como bien ha dicho mi compañera Jaldía, tratamos desde Masar Badil, desde el movimiento Masar Badil, tratamos de resaltar la importancia y el papel de la lucha de las mujeres dentro de la causa por la liberación palestina. Es por esto que dentro de este movimiento, uno de los miembros fundadores del movimiento es Al-Karama. Al-Karama es un movimiento de mujeres palestinas en la diáspora, que nacimos precisamente en esta ciudad también en el año 2017. Veíamos la necesidad de que las mujeres palestinas que estamos en la diáspora también nos agrupásemos para hacer ese papel de altavoz de las mujeres palestinas que nos encontramos fuera de la Palestina histórica y de esta manera dar a conocer el rol que han tenido y que siguen teniendo las mujeres dentro de la lucha por la liberación nacional.
Queremos combatir el discurso islamofóbico de género que existe en Occidente, con las mujeres árabes en general y con las palestinas en particular. Queremos romper con esa visión colectiva que piensa que las mujeres árabes tienen un papel relegado dentro de la sociedad a todos los niveles, a nivel civil, político, económico, cultural, etc. Porque eso no es así, es justamente todo lo contrario. Si echamos un vistazo a la historia por la liberación nacional palestina, nos damos cuenta de que el papel de las mujeres ha sido un papel muy relevante, muy significante. La lucha por la liberación nacional no podría darse sin este rol que han tenido y que tienen las mujeres palestinas, y por eso pensamos que es muy importante y agradecemos a todos nuestros compañeros y compañeras de Masar Badil que también tomen esta conciencia de esta importancia del rol de las mujeres dentro de las líneas políticas de Masar Badil, y es por eso que estamos aquí, por eso somos miembros fundadores y creo que poco más que decir. Gracias. Y ahora nuestra compañera Laila, del Movimiento de la Juventud Palestina Al-Yudur. Hola, bien, Al-Yudur, ¿quiénes somos? Pues se fundó en 2019. Al-Yudur es la juventud palestina en la diáspora, en España. Además, nuestra organización pues, forma parte palestinas y palestinos de hijos de refugiados y de segunda y tercera generación. Nuestras actividades y nuestra lucha se basa en primer lugar, organizar la juventud palestina, porque creemos muy importante que los y las palestinas en la diáspora entienden su deber, que es un honor tener ese deber de luchar por la liberación de nuestra patria, y entienden cuál es el contexto en donde viven, que es la diáspora, y así poder hacer una estrategia sólida y firme para poder pues, seguir desde la diáspora el trabajo de la liberación. También hacemos formaciones internas en Al-Yudur, porque creemos que no es suficiente ser palestino o palestina para liderar una lucha, sino es muy importante tener una base firme política, entender la lógica colonial, entender teorías decoloniales, entender visiones orientalistas y así pues, tener recursos para poder combatir, ¿no? el sionismo y el colonialismo. Por otro lado, también hacemos charlas para diferentes espacios, para organizaciones, agrupaciones ya sean vecinales, para partidos políticos, en todos los espacios, porque creemos que es fundamental poder trasladar lo que es las voces y voces de la resistencia palestina y poder educar, ¿no? A la sociedad, sobre todo todo el lobby sionista, ¿no? lo que hace y quiere apropiarse del discurso, pues poder educar a la sociedad sobre cuáles son las líneas, ¿no? de la liberación, cuál es la historia y cuál es el contexto real. También vemos muy importante pues, tejer redes con otras organizaciones palestinas o cualquier otra organización solidaria con Palestina. También hacemos alianzas, también somos una organización internacionalista y por otro lado también hacemos pues, diversas acciones directas. Después, ¿qué es lo que demandamos? Esto es muy importante. Nuestra organización se basa en los principios de Al-Tawhid, que es básicamente son como un conjunto de líneas que son la base y el fundamento para la liberación. Por ejemplo, defendemos una Palestina libre del río al mar, también rechazamos cualquier tipo de normalización con el entidad sionista. También apoyamos la resistencia armada porque entendemos que para conseguir una liberación desde el río al mar hay que tener en cuenta todos los tipos de resistencia. No se puede tener simplemente un tipo de resistencia, ya que hay que entender que la colonización es en diferentes contextos y los diferentes contextos necesitan diferentes tipos de resistencia.
y sobre todo pues combatir también esa criminalización de la resistencia, porque cualquier persona que no defiende la resistencia al final tiene una posición pues muy hipócrita sobre lo que llama la sociedad palestina. Y hay que tener también en cuenta que en un contexto tan violento como es la ocupación colonial que tiene Palestina, no se puede esperar una liberación a través de teorías decoloniales como muy romantizadas, sino hay que, pues eso. También defendemos pues, el retorno de los y las refugiadas, rechazamos el dos estados, ya que dos estados significa que yo, por ejemplo, como palestina de las tierras del 48, no podré volver con mi familia a nuestras tierras. Por otro lado, también combatimos y queremos desmontar ese discurso universalista, eurocentista, esa visión occidental liberal de la historia, y también demandamos pues, autonomía y autodeterminación. Y ahora nuestro camarada Mohammad de Samidun, la Red de Defensa de Presas y Presos Políticos. Good afternoon, comrades. Buenas tardes, camaradas. As Samidun Network, we are very grateful and proud to be part and essential member of the Masar Badil movement and to be with you celebrating the 4th conference and 7th of October. Como organización de Samidun, forma parte de Masar Badil y es un honor poder formar parte de esta conferencia y celebrar el 7 de octubre. As Samidun, as a network with all of our chapters, with full consciousness and clear analysis of understanding our role in the Masar Badil and the importance of having a Palestinian alternative revolutionary path that is a path of liberation and return and a path of struggle against all the intimidation programs and against the path of Madrid Conference and Oslo Agreement. Bien, teniendo en cuenta la conciencia y análisis que hemos hecho desde Samidun, es muy importante formar parte de Masar Badil y tenemos una visión alternativa de liberación At the same time, since the 2nd of October happened, and since we are meeting in Madrid, where the Spanish state is playing a dirty role, not since now, but since the 90s, to create this path of normalization with the Zionist state of Israel and the path of so-called two-state solution. As Masar Badil, we announced that and we see that our main goal as a movement is to confront the intimidation program of the PLO and the PA and the intervention of the Western colonial government that are trying to monopolize and control somehow the Palestinian voices and the Palestinian movement and to create a political discourse for so-called two-state solution. Without translation. We see that the main goal of the Masar Badil and our main call internally as a movement was to call on the Palestinian resistance forces to launch and advocate for one national front where all the Palestinian resistance forces come together to create an alternative representation and a true representation of the Palestinian people, an alternative of the representation of the so-called the Palestinian Authority that is supported by the West and by the Zionist state of Israel. Today, more than ever, since we are living under 1 year of genocide in Palestine, war against the people of Lebanon, against the people of Syria, Yemen, and so on, we see today the brave Palestinian and Arab resistance, the uprising and the steadfastness
of the Palestinian people and our Arab people in confronting these massacres and genocide of this colonial Zionist machine. We see the successful today of the freedom fighters in Gaza, in Jenin, in Tulkarem, even in Haifa and Yafa, and in the heart of this colony, so-called Zionist State of Israel. We are proud to see this collaboration between the Palestinian and Arab resistance, but what we miss today as a leftist and progressive and internationalist, a serious leftist Palestinian and Arab and internationalist forces that should be part, an essential part of this confrontation today. We know as Palestinians that our enemy is not only in Haifa and Yafa and so-called Tel Aviv. We know that the Zionist movement is a white settler colonial European movement that was born in Basel, in Paris, in Brussels, in Madrid, and in London. We do believe that our duty and role as Palestinian people to confront and defeat Zionism and settler colonialism in Palestine, but we have a full duty here as Palestinians, Arabs, and internationalists who live in the hardcore of the imperialist core, to defeat Zionism here as well and to grave Zionism in its birthplace. It's not logical that it's only the duty of the Palestinian people to defeat Zionism. We need all the left forces and the progressive movement of the world to be part of this confrontation, because the Zionist enemy is not only the enemy of the Palestinian people, but it's the enemy of the black people, it's the enemy of the Latino people, it's the enemy of the working class, and all oppressed community in Europe, in the US, and elsewhere. Today, more than ever, we need a stronger Palestinian community in the diaspora, but to rebuild our mass organizations and our institutions to be capable and to be on the same line, let's say, of organizational level, to be able to protect our people back home in Palestine, to defend our people in Palestine, but not only to be in solidarity with our people in Palestine, but to be on the same path and on the same national liberation program. If we need to be equal as Palestinians in the Palestinian liberation identity, we need to be equal in the struggle, and we need to be equal in the sacrifice of this struggle. We learn from our people in Palestine that what's happening in Palestine, this resistance, this confrontation to the settlers in the West Bank, this confrontation with the Zionist army is by full consciousness and by a decision of the Palestinian people in Palestine to confront and to resist, to sacrifice for the liberation of Palestine. We should be on the same path and we should have the same capabilities and skills. We will never do that without organizing ourselves, defeating the Palestinian Authority, reclaim our voice as Palestinians, and say it loudly and clearly that the only legitimate representative of the Palestinian people is the freedom fighters in Palestine, is the resistance forces in Palestine, who are paying blood and pain and suffer for the path of liberation. It's important for us to meet here as Al-Karama, as Judur, as Samidun, and many other groups, our comrades who came from all the way from the US, from Canada, from different countries in Europe. We salute our comrades who couldn't be with us because of repression. We salute Comrade Khalid Barkat, Mas'ab, and other comrades who are not able to move and travel, and we see this also as an attacks on the movement, but this is an attacks on our community, this is an attacks on our right as Palestinian people to be part of the resistance movement. We denounce, of course, this European hypocrisy when it comes to the right of the Palestinian people to resist. We denounce this kind of criminalization of the Palestinian movement. We understand that there is a duty today in the progressive and left forces in Europe and around the world to be part of the Palestinian resistance, to go back and learn from the history where our internationalist comrades were martyred and imprisoned and were part of the Palestinian national liberation movement. This shouldn't be a historical event that we should only romanticize it. It should be an ongoing
process for the progressive movement to be part of the liberation of Palestine. And also as Palestinians, we acknowledge that the genocide is not only happening in Gaza, there is genocide in Congo, there is genocide in Sudan, there is settler colonialism in South Africa, there is settler colonialism still exists in Latin America, there is settler colonialism still exists in Canada and in the US. The Palestinian example is just a very tiny example of liberation that will give a perspective to liberation and to demolish all of these settler colonies all around the world, not only in Palestine. To do so, we shouldn't be alone as Palestinians. Of course, Palestine is on the first front of confrontation with Zionist enemy and with imperialism and Arab reactionary regimes who are normalizing with the state of Israel. To defeat this enemy camp, we need the highest unity of all the progressive forces around the world, and also we need to have a clear perspective of sacrifice, because also our enemy is very harsh and tough and very clearly and vocal and obvious about the crimes, and they are very proud about being part of doing genocide today. We should be the same, very proud about our resistance and our humanitarian approach to that resistance that will only liberate Palestine from the river to the sea. Thank you. Yo tenía varias, no sé si las hago y me vais contestando o las hago poquito a poco o hago todas a la vez y ya me vais contestando lo que prefiráis. Mira, la primera sería, habéis hablado del rol, la importancia del rol de las mujeres palestinas, pero que ya ves, se puede especificar un poquito cuál es ese rol, tanto en la resistencia como en la construcción de la paz. Si podéis especificarnos un poquito cuál es ese rol exactamente. Como la construcción de la paz, tanto en la resistencia como en la construcción de la paz. Y luego también quería saber si utilizáis alguna estrategia concreta para visibilizar las violaciones de derechos humanos contra las mujeres palestinas. Entonces, ¿se está utilizando alguna estrategia solo para eso? Otra sería, ¿qué propuestas concretas tenéis para ayudar a abordar la cuestión del retorno? Si hay propuestas concretas para ayudar a abordar esta cuestión. Y luego la última, ya acabo, ¿cuál es la situación más urgente que enfrentan los presos palestinos en esos momentos y qué podemos hacer desde el resto del mundo para poder ayudarlos en estos momentos, o qué se espera, o sea, qué se puede hacer desde fuera? ¿Vale? Esas serían las preguntas y muchas gracias. Bueno, empiezo yo, ¿no? Por lo que me toca. Vale, con respecto a completar un poco cuál ha sido el rol de las mujeres por un lado decían la resistencia y por otro lado en la construcción de la paz. Bueno, la resistencia tiene varios frentes, ¿no? Podemos hablar de resistencia civil o pacífica y podemos hablar también de resistencia armada, ¿no? Dentro de la resistencia armada ha habido organizaciones de mujeres desde los tardíos años 30, ¿vale? Organizaciones de mujeres que han estado en el frente de la lucha armada directamente en la Palestina histórica. Actualmente la participación de las mujeres en la lucha armada es menor, pero sin embargo sí sabemos que hay participación. Lo que pasa es que este tipo de datos pues no se dan a conocer, obviamente por seguridad de los propios grupos de la resistencia. Y en cuanto a la resistencia civil, pues por supuesto vemos diversas formas, ¿no? Fueron las mujeres palestinas las que empezaron a llevar los primeros actos de boicot a los productos sionistas en los años 30 y hasta el día de hoy, y bueno, resistencia de toda clase, ¿no? Educacional, resistencia económica, con el tema del boicot que le comentaba, resistencia en las escuelas, en los hospitales, en realidad en Palestina, a día de hoy y durante todos estos años de colonialismo, todas estas décadas atrás, cualquier tipo de lucha por la supervivencia, ¿no? Es un acto de resistencia en realidad, ¿no? Como aquel famoso libro que se titula Existir es resistir, ¿no? Pero sí que es verdad que las mujeres han tomado un papel activo. Por ejemplo, con el encarcelamiento de presos, bueno, esto lo pueden conocer mis compañeros de Samidún, pero las mujeres han sido también las que han hecho de enlace, ¿no? Entre las familias para ayudarse mutuamente.
También las mujeres históricamente han sido quienes han transmitido de generación en generación esos valores identitarios de la cultura y la identidad palestina, que son tan importantes y que gracias a eso es por lo que las generaciones de jóvenes nunca se olvidan, ¿no?, de cuál es su verdadera identidad y de su arraigo a la tierra, ¿no?, que sin eso evidentemente no estaríamos hablando hoy aquí. Y básicamente eso, ¿no? Bueno, si me dejo algo atrás, mis compañeras me pueden por supuesto añadir. Y en cuanto al tema de la construcción de la paz, nosotros, bueno, desde Alcarama, desde Alcarama y desde muchas organizaciones, por supuesto, no nos gusta hablar de la paz porque pensamos, no se me malinterprete, no hablamos de la paz y ya, ¿no? Nosotros pensamos que sin justicia no puede haber paz, ¿no? Entonces primero nos tenemos que centrar en la consecución de los logros que llevan a la justicia histórica, ¿no?, que es la recuperación de nuestro territorio, de nuestra cultura y de nuestra identidad como palestinos y palestinas. Cuando tengamos esa justicia, por supuesto hablaremos de paz, pero no nos gusta hablar de la paz porque sí, ¿no?, porque consideramos que es un término vacío de contenido si no hay un proceso antes, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a ayudar a la construcción de la paz, pero antes tenemos que perseguir nuestro objetivo de la construcción de la justicia histórica, ¿no? Y en cuanto a las violaciones de derechos humanos contra mujeres palestinas, por supuesto, está también dentro de nuestro objetivo, pero sin embargo sin perder nunca de vista, ¿no?, que los derechos humanos se están violando contra toda la población palestina, ¿no?, no solamente contra las mujeres. Y además nos gusta hacer hincapié en que el sionismo, la entidad sionista, es la primera entidad que está interesada, ¿no?, de hecho lo estamos viendo, ¿no?, en el último año de genocidio sobre la Franja de Gaza y de la limpieza étnica en Cisjordania, como las mujeres son un objetivo prioritario para las fuerzas de ocupación de Israel, ¿no? Como el agravante, ¿no?, de las violaciones, de las agresiones sexuales, ¿no?, se ceba especialmente con las mujeres porque el ejército sionista sabe, ¿no? Ellos saben que las mujeres tienen un papel muy importante dentro de la sociedad palestina, son los primeros interesados en extender esa propaganda sionista de que las mujeres palestinas no salen del ámbito privado de sus hogares, ¿no?, cuando eso es lo que nosotros y nosotras tratamos de desmentir. Y dentro de, volviendo a la pregunta, ¿no?, sobre las violaciones de derechos humanos contra mujeres palestinas, por supuesto hay que denunciarlas, por supuesto en Palestina hay un patriarcado, como en muchos otros países del mundo, y vamos a combatir este patriarcado, pero siempre ligado a la lucha por la liberación nacional. No nos podemos permitir denunciar que existe una sociedad patriarcal sin perder de vista que esa sociedad patriarcal está siempre sostenida por el sionismo, porque el sionismo es el que está interesado en que eso se mantenga. Creo que con eso he respondido. Gracias. Desde ADELUR también queremos hacer un poco de inciso en el término de paz, ¿no? Desde nuestra visión, pues, digamos que habría que primero definir qué entendemos por paz y de qué tipo de paz hablamos, ¿no? Digamos que hay tres tipos. Hay un paz que llama el colono, ¿no?, el Estado colonial israelí, que sería el colono teniendo todo el privilegio, ¿no?, que tiene, y que el colonizado, es decir, los palestinos, estén callados, sean sumisos y que acepten, ¿no?, esa violencia. Y para ellos eso sería la paz, ¿no? Luego está el otro tipo de paz, que digamos es en el resto del mundo, que es la convivencia, pero yo me pregunto cómo esperen que el colonizado vive con el colono. No es posible, hemos visto ya a lo largo de más de 76 años que no funciona. Y luego está el real significado de la paz, que sería una Palestina desde el río al mar, una Palestina donde no haya muros de apartheid, no haya checkpoints, no haya secuestros, no hayan asesinatos, ni genocidio, ni bombardeos por el Estado colonial, no haya pues de apartheid, racismo, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante también saber, ¿no?, de cuál paz estamos hablando. السؤال الأول على السجون ثاني آخر سؤال
Sobre los presos, ¿no? Sí, sí. Le repito la pregunta. ¿Cuál es la situación más urgente que enfrentan los presos palestinos en estos momentos y qué podemos hacer desde fuera, qué piden al resto del mundo que se puede hacer para ayudarles? I think the most urgent situation for the prisoners or to the Palestinian people in general is liberation. And immediate liberation. It's not, we see today, after the 7th of October, within the mass movement around the world that's standing today for Palestine, we see some NGOs and some liberal discourse forcing the main slogan on the movement is that ceasefire now. This is not a Palestinian demand. Of course, the Palestinian people are struggling to stop the war and to stop the colonial occupation machine in Palestine, but we are not saying ceasefire now. We are saying liberation now. This should be the driving slogan: liberation for the prisoners, liberation for the people of West Bank, right of return for the Palestinian refugees and displaced people, to support the Palestinian armed resistance and the right of the Palestinian people to resist by armed and by all means to liberate Palestine and to defeat Zionist colonialism, to fight against repression in Europe and in the US and other places that is taking place against the Palestinian community, is taking place against the organizers for Palestine and against the mass movement who is taking clear positions for the Palestinian people. I think all of these questions can be and should be the most urgent thing. I do believe also us as Palestinians have a duty to rebuild again our mass organizations and to practice our right that we can and have to be part of the Palestinian resistance by all means. Palestinian people should be free to join the Palestinian resistance armed movement. The Palestinian people should be free to organize medical organizations to go and support the Palestinian injured from the war in the refugee camps of Lebanon or in Gaza or the West Bank and others. And we should confront the Zionist movement in the West. This should be an emergency task for the Palestinians, but also for the European and for the Western forces where today Zionism is operating and sending soldiers. It's okay for a Spanish Israeli soldier to go today fight in Gaza, kill Palestinian children, participate in the genocide, and come back to holidays in Mallorca or somewhere, enjoy his life, and then go back. Do I have a right as a Palestinian refugee to go and join Abu Ali Mustafa Brigade or Al-Qassam Brigade and fight for the liberation of Palestine? Because I exist here in Spain or in Europe as a Palestinian refugee. I'm not citizen even. I have to go back to my home country. How I will go back to my home country is by being part of my people's resistance. And this is a right for the Palestinian people. And then it's a duty for the local movement here to protect that right of the Palestinian people and to provide the space for the Palestinian community to organize and mobilize and fight back colonialism, occupation and racism here in Spain and elsewhere in the world. Bueno, yo voy a contestar las estrategias o las propuestas que tenemos para ayudar al retorno, que es algo muy importante, siempre estamos hablando del derecho al retorno. Y es algo complicado porque hay una resolución de las Naciones Unidas desde 1949 a 194 que garantiza el derecho al retorno. Llevamos 76 años ni las Naciones Unidas ni los gobiernos de ningún país han sido capaces de obligar a Israel a que permita el derecho al retorno. Por eso nosotras cuando hablamos de retorno hablamos antes del retorno la liberación. Sin liberación de Palestina no hay retorno. El retorno no puede ser una etiqueta, un eslogan que pongamos como consigna, sino para ayudar al retorno lo que hay que hacer es ayudar a la resistencia en nuestro territorio, que está luchando para eso, para liberar Palestina, para que todas y todos los que estamos fuera podamos ejercer ese derecho al retorno. Ayudar a la resistencia es arroparla, apoyarla, soportarla de todas las formas, ayudar al soporte territorial que hay, a las bases que hay en Palestina. Nosotras desde fuera lo que hacemos es ayudar a esa incubadora de la resistencia que hay en el territorio, sobre el terreno,
ayudar a la firmeza de nuestro pueblo para que se mantengan ahí con dignidad, para que sigan luchando. También desde fuera lo que podemos hacer es seguir luchando para que no se criminalice a la resistencia palestina. Mientras las que estamos aquí, por el mero hecho de hablar de la resistencia armada sobre todo, se nos criminaliza, nos persigue, nos encausa y nos querella, hay gente que está no solamente apoyando, dando apoyo político y mediático a un ejército de colonización que está masacrando a nuestro pueblo, sino que les están mandando dinero, les están mandando armas, y eso es lo que también desde nuestros colectivos intentamos concienciar a la población civil en las comunidades donde vivimos, porque es con los impuestos de las personas europeas con que se está financiando a ese régimen criminal que está masacrando y cometiendo un genocidio contra nuestros pueblos. Cuantas más seamos, cuanto más hablemos, cuanto más protestemos, podemos incidir en los gobiernos de aquí para que dejen de apoyar. Nosotras no estamos pidiendo que vayan combatientes a luchar por Palestina, porque ahí hay combatientes. Lo que estamos pidiendo es que se deje de enviar armas y dinero a la entidad sionista criminal, que se deje de colaborar con estos criminales. Y eso es la tarea que podemos, o la estrategia que estamos tomando desde aquí para concienciar a la población que con su trabajo y sus impuestos, sus gobiernos y las empresas militares y armamentísticas están armando y apoyando a esa entidad genocida. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Creo que podemos dar por finalizada, si no hay ninguna pregunta más. Gracias por venir y bueno, seguimos en la lucha, seguimos en las calles. Esta tarde tenemos la conferencia de Masar Badir en el espacio Rastro, en la calle San Cayetano número 5. Os esperamos a todas y todos. El domingo, mañana tenemos el acto de las mujeres, el papel de las mujeres en la lucha, y por la tarde un acto cultural, porque consideramos que la cultura y el arte también es una forma de resistir. El domingo a las 12 de la mañana tenemos la marcha para conmemorar el 7 de octubre como un día en el que el pueblo palestino se ha levantado y ha roto el muro del asedio y ha empezado una etapa nueva en la resistencia y la lucha del pueblo palestino. El lunes por la tarde a las 7 nos concentramos delante de la Embajada de los Estados Unidos en la calle Serrano 75 también para denunciar la colaboración de Estados Unidos en este genocidio que se está cometiendo contra nuestro pueblo. Os esperamos en todos estos actos y también en los siguientes, porque la lucha no va a parar y no van a poder callarnos ni paralizar nuestra marcha que ha comenzado ya. Muchas gracias.